Recapitulemos rápidamente. Tuvimos hace una serie anterior, la semana pasada terminamos una serie que se llamaba Un cuerpo, 5 sentidos. ¿Listo? Y hacíamos una analogía entre los 5 ministerios y los 5 sentidos del cuerpo del ser humano, ¿verdad? Estuvimos hablando de la vista, de la escucha, del tacto, del gusto y, ¿qué me faltó? El olfato. Gracias. Y hablábamos que finalmente estos 5 ministerios o estos 5 sentidos realmente son 5 expresiones del carácter de Cristo, que a la final no es que sean ministerios independientes, sino que a la final son cosas que debemos nosotros como hijos de Dios empezar a reproducir, ¿cierto? Empezar a mejorar nuestra visión, empezar a mejorar nuestra escucha, todos nuestros sentidos. Ahora bien, esos sentidos precisamente y esos dones de los que hablamos, esos regalos que Dios nos dio, ¿son para qué? Tiene que ser para algo, ¿cierto? Tiene que haber un propósito. Dios nos entrega algo, pero es para desarrollar un trabajo y una tarea. Y precisamente es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Listo? Entonces, la semana pasada nosotros estuvimos, digamos que, no dice de vacaciones, descansando, pero en realidad llegamos un poco más cansados. Estamos buscando descanso, porque caminamos muchísimo, trasnochamos muchísimo, nos levantamos muy temprano. Ustedes saben que con niños siempre los viajes son diferentes, ¿no? Es más complejo. Pero bueno, saliendo de nosotros llevamos a las niñas a los parques en Orlando, y saliendo de uno de los parques, el Señor me habló así, ¡puf!, de una. Eso que tú sientes que es como esa flecha en el corazón. Y yo sabía de qué tenía que hablar hoy. ¿Listo? Y a partir de ese momento el Señor empezó a hablar. Acompáñame entonces a orar. Cerremos allí nuestros ojitos. Padre, te damos gracias por esta mañana, Señor, por tu gran amor, por tu gran fidelidad con nosotros, porque sabemos que estás aquí, este es tu cuerpo, esta es tu casa, esta es tu iglesia, Señor, este es tu plan. Y queremos que nos ayudes, Dios, para desarrollar ese trabajo y esa misión que tenemos como pueblo y como cuerpo tuyo, porque somos tus manos, tus pies, Señor, y ahí vamos a estar y vamos a ir a donde quiera que tú nos envíes, Señor. Te damos gracias por tu fidelidad y tu amor. Te pedimos que en este lugar seas tú entronándote, que seas tú en este lugar el primero, que seas tú quien hable, Señor, y que seas tú quien transforme nuestros corazones y nuestras vidas a partir de tu palabra y de tu mensaje, Señor. Te bendecimos y te damos gracias, Dios. Amén y amén. Bueno, ¿cuál fue el tema principal de la predicación de Jesús? Hagamos memoria, recordemos un poco. ¿Cuál fue el tema principal? ¿De qué hablaba Jesús todo el tiempo? ¿Cuál fue su tema principal? ¿Alguno se atreve? El amor, el servicio, el reino de los cielos. Gracias, Tommy. Muy bien, te ganaste 100 puntos. 100 puntos. El reino de los cielos. La predicación de Jesús, si vamos a estudiar la Biblia, nos vamos a dar cuenta que el tema principal de su predicación fue el reino de los cielos. ¿Se acuerdan cuando decía el reino de los cielos se ha acercado? ¿Verdad? ¿A través de quién? Precisamente de él mismo, que era Dios, se había hecho hombre y había traído ese reino, lo trasladó, digamos, o lo acercó a la tierra. ¿Listo? Nunca describió exactamente qué era el reino. Y de hecho hice la tarea, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿qué dice la Biblia que es el reino de los cielos? Y resulta que uno encontró una descripción. El reino de los cielos es, 2 puntos, ¿no? El reino de los cielos, no. Lo que me empecé a encontrar fue con una narrativa de Jesús muy interesante, porque Jesús lo que hacía, a través de sus historias, todo el tiempo era contarnos a través de la cotidianidad. ¿Se acuerdan cuando él iba en el campo con sus discípulos y les decía, miren el trigo, miren la cosecha? ¿Se acuerdan? Él era un experto en contar historias. Él contaba historias, era un gran narrador. Y lo que hizo precisamente a través de, la forma en que describió o la forma en que nos contó acerca del reino de los cielos fue a través de parábolas, ¿sí? Y hacía similitudes y hacía analogías. Entonces él dice, el reino de los cielos se parece a un campo. El reino de los cielos es como un tesoro. El reino de los cielos es como un granito de mostaza. ¿Sí recuerdan todas estas historias? El reino de los cielos es como un padre de familia. ¿Recuerdan?
El reino de los cielos se parece a algo, pero no nos dice qué es exactamente. O sea, se parece a algo. Es como. ¿Por qué? Porque es que el reino de los cielos no se parece a nada de lo que hay o no es exactamente igual a algo de lo que pertenezca a este mundo. El reino de los cielos es algo completamente nuevo, novedoso, alterno, diferente. No se parece a nada. Por eso él trata de hacer analogías y llevarnos a comparar un poco con el campo, el tesoro, la moneda. ¿Se acuerdan? Ese es el reino de los cielos. Y vamos a ir entrando en materia. Ese reino no funciona según nuestras formas, según nuestra lógica, según nuestra ciencia, según nuestras maneras, nuestros pensamientos. Miremos qué dice Mateo. Mateo 20, versículo 25 al 27. Vamos a leer en la versión Reina Valera. Dice así: Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Se parece ese reino y ese gobierno a algo, según esta descripción, de los gobiernos y los reinos de la tierra? No se parece, ¿verdad? Aquí el grande no quiere servir. Por eso estamos viviendo momentos nada más en nuestra América Latina, situaciones de corrupción, por ejemplo, ¿sí? Porque el grande quiere ser más grande y no le importan los que están abajo. Pero nuestro reino, el reino al que pertenecemos, es diferente. La misión de Jesús fue acercar el reino hacia nosotros, traerlo hacia nosotros. Eso no lo había experimentado antes nadie. Fue Jesús quien trajo esa realidad alternativa, esa realidad alterna a nuestra realidad. E hizo una convocatoria. Jesús abrió una convocatoria. Puso allí un anuncio en los periódicos, ¿sí? Iba caminando por los lugares y le decía: hey, ¿crees? ¿Tú crees? Sígueme. ¿Tú crees? Sígueme. Y empezó a hacer una convocatoria y empezó a crear y a generar un pueblo, ¿sí? A crear un nuevo grupo, una nueva comunidad, lo que hoy nosotros llamamos la iglesia. La iglesia es el cuerpo. La iglesia es ese lugar o ese, llamémoslo lugar, aunque no es exactamente el lugar, en donde se da continuidad a la obra de Jesús. ¿Qué cuál fue? Traer el reino a la tierra. O sea que la iglesia en sí misma está encargada también de acercar eso que es diferente, que es nuevo, a la tierra. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Se acuerdan de la palabra eclesía? ¿Qué significaba eclesía? Significa una reunión de personas. Entonces, finalmente la iglesia es una reunión de personas que han creído al mensaje de Jesús y por acción del Espíritu Santo han nacido de nuevo. Es decir, la iglesia no son personas con costumbres, tradiciones, pensamientos, corrientes del mundo. La iglesia es algo completamente nuevo, porque está compuesto por personas que son nuevas criaturas. Y lo vemos en Juan 3, 5 al 7. Voy a leer para ustedes, lo tienen allí también en pantalla. Jesús le contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo: tienen que nacer de nuevo. Todos los nacidos de nuevo pertenecen a una comunidad nueva. Todos los nacidos de nuevo son una nueva raza. Todos los nacidos de nuevo son un nuevo pueblo. Tienen una nueva identidad. No son lo mismo que quedó en el pasado. Esos nuevos nacidos tienen ahora un propósito y tienen una misión. ¿Sí?
¿Qué busca la iglesia? Al final el reino lo que viene a traer es la verdadera justicia y la verdadera libertad. El gobierno de este mundo trae opresión, trae sufrimiento, trae situaciones complejas sobre los pobladores o los habitantes del mundo, ¿sí? Pero el reino de los cielos, el gobierno de Dios, trae justicia, paz y libertad. Y no es una justicia que se parezca a la de este mundo, porque les digo, nuevamente, el reino de los cielos no se parece a las leyes, las reglas y las normas de la tierra. No son parecidos. Ahora bien, dice que nosotros, ese nuevo pueblo, somos ¿qué? Sal y luz. Sal y luz. Recordemos que la luz no se esconde debajo de la mesa, sino que se pone en un lugar en el que alumbre a todos. Eso es lo que dice la Biblia, es lo que dice la palabra. Entonces, nosotros, aún siendo personas con defectos, porque aquí hay alguno perfecto, que levante su manito. Bueno, este es el lugar perfecto para personas imperfectas. Eso somos. Pero aún en medio de nuestra imperfección, somos personas con esperanza. Hemos creído en Jesús y Jesús se ha convertido en el ancla de nuestra vida. Tenemos una esperanza. No seguimos el régimen, no seguimos el sistema del mundo, no seguimos el pensamiento del mundo. Nosotros somos diferentes. Eso siempre fue lo que buscó Dios, un pueblo diferente, que no negociara sus principios, que no se mezclara con lo que hay afuera. Y no me refiero a que no te juntes con otras personas, ya lo vamos a ver más adelante, porque eso no tiene nada que ver. Eso tiene que ver con unas convicciones propias del corazón. Ahora, incluso ese pueblo a veces es odiado, es repudiado. Yo no sé si ustedes lo han sentido, pero muchas veces el cristiano, ay, qué pereza el cristiano, ¿no? Oh. Sí, a veces incluso hasta nos tratan mal, nos hacen el feo en las reuniones, en los lugares públicos, sí, incluso los mismos gobiernos nos hacen, de alguna manera bloquean un poco, ¿no?, todo nuestro mensaje, en algunos casos. ¿Por qué? Porque a la final nosotros estamos haciendo una oposición. La iglesia en sí hace una oposición. ¿Oposición a qué? Oposición a todo lo que estamos viendo, que se ha venido gestando desde el momento en que el pecado entró al mundo. Y esa fuerza oscura empezó a manejarlo todo. Esa fuerza oscura empezó a hacernos a nosotros actuar, pensar, mover, decidir. Y hacia dónde va el mundo no es precisamente un lugar de paz, de reconciliación, de amor, de perdón. Vamos hacia el otro lado. Pero la iglesia, recordemos, es diferente. O sea que somos más bien contraculturales. Vamos como un poco en contravía, un poquito como medio revolucionarios. De hecho, así hacían ver a Jesús un poco en su época, ¿no? Como alguien revolucionario. Oye, ¿por qué no se están lavando las manos tus discípulos? Oye, ¿por qué no estás respetando el día sábado? Pero Jesús dijo algo muy importante, que es lo que nosotros tenemos que tener muy claro hoy, es que, dijo él en uno de los ejemplos, el sabbat fue hecho para el hombre, no el hombre para el sabbat. Es decir, las reglas, las leyes, todo esto tienen que ayudar de alguna manera a levantar al ser humano, no hundir al ser humano, ¿sí? Y por eso somos la resistencia, por eso somos la oposición. Y así es como se titula el mensaje de hoy. La resistencia, ¿sí? ¿Qué se acuerdan con la música, con la letra? ¿Qué es? ¿Qué es? La guerra de las galaxias. La guerra de las galaxias. Iba saliendo precisamente esa atracción, ¿no? Después de que fuimos rescatados y que los líderes de la resistencia llegaron por nosotros, nos habían secuestrado, finalmente nos pudimos huir y nos liberaron.
Y precisamente dice Juan, quiero leerles este versículo para ir avanzando, dice Juan 17, del 14 al 18. Yo les he dado tu palabra y el mundo los odia porque no son del mundo. Como yo tampoco soy del mundo, está hablando Jesús. No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno, de las fuerzas oscuras. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu palabra, que es la verdad. Yo los envío al mundo, así como tú me enviaste al mundo. Este es un extracto de la oración que hace Jesús por sus discípulos. Y me parece muy importante destacar varias cosas. Uno dice que el mundo nos odia. O sea, realmente nosotros no somos amados por el mundo. El mundo nos odia, nos resiste. ¿Sí? No te pido que los saques del mundo, ¿no? Porque hay personas que se convierten al evangelio, creen al evangelio, pero se encapsulan, se cierran y no quieren tener contacto con nadie porque pronto se contaminan. Y esto no es lo que está hablando la palabra. Lo que dice es que Él nos envía, así como Dios lo envió a Él a la tierra. O sea, nosotros, la iglesia, damos continuidad al trabajo que empezó Jesús. El trabajo lo inició Él, pero el Espíritu Santo nos capacitó con dones, con poder para resistir al diablo. ¿Se acuerdan lo que dice la palabra? Resistid al diablo y huirá de vosotros. La iglesia no es un lugar de temor, de miedo. ¡Ay, el dólar se desplomó! ¡Pum! ¡No! Se me desbarató la vida. ¡Ay, tengo esta situación en el trabajo! ¡Ay, tengo esta enfermedad! Todas estas cosas vienen, esa es la vida. Pero nosotros somos diferentes. En nosotros está el poder de Dios. Tenemos armas que no son las de este mundo. Y vamos a irlo viendo. Entonces, ¿qué es la resistencia? Es una oposición activa. Activa, no es pasiva. No es simplemente venir a escuchar un mensaje lindo, cantar una linda canción y no pasa nada. Sigo igual, no hago nada en toda la semana, no me interesa ser parte de la iglesia. Y resulta que los que somos de la iglesia tenemos que ser parte activa. Porque es que la resistencia es los que se vieron en Star Wars no era un grupo pasivo. Todo lo contrario. Eran estrategas, tenían un líder en el gobierno, tenían diferentes líderes que tenían y conocían diferentes disciplinas. Uno era bueno, los pilotos que manejaban las naves, otros incluso habían contrabandistas, ¿se acuerdan? Habían personas, es más, en esa resistencia estaba lo peor de lo peor. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la historia? Gente marginada, los prófugos de la justicia, los que habían salido de la cárcel y estaban por ahí divagando en el mundo. Se parece un poco a ese nuevo pueblo y esa nueva raza. No somos perfectos, pero Dios nos ha traído a ser parte de un equipo. Y es un equipo ganador. No es un equipo que es vencido. Porque es que el reino de los cielos se viene a establecer en la tierra. Y ya vencimos, eso es lo que dice la palabra. Es que Jesús ya venció. No lo hemos visto todavía, pero Él ya venció. Él ya lo hizo. Siempre han habido dos reinos, el reino del bien y el reino del mal. En Star Wars hablan del lado oscuro, ¿no? Y en el lado oscuro. Y los Jedi hablan de la fuerza. ¿Se acuerdan? Entonces, el lado oscuro y los Jedi hablan de la fuerza. Los Jedi, recordemos que ellos eran unos maestros y que hacían precisamente unos discípulos, y estos discípulos aprendían las técnicas, pero esto no tenía mucho que ver solamente con técnicas de guerra o de pelea, sino que tenía que ver con un tema interior, ¿no? Y ahí es cuando nosotros hacemos como un símil, o bien como lo hace Jesús, una analogía, una comparación de esa fuerza con lo que para nosotros representa la persona del Espíritu Santo. Aun cuando la persona del Espíritu Santo no es una fuerza, porque no es una energía, no es un
una fuerza especial, así, sin forma, sin sentido. Realmente el Espíritu Santo es una persona. Pero lo que hace el Espíritu Santo en nosotros precisamente es capacitarnos, guiarnos, instruirnos. ¿Para qué? Para ir a pelear. Todos los que estamos aquí hacemos parte de un ejército. Somos soldados. ¿Se acuerdan que aún Pablo lo menciona? Somos corredores, somos atletas. O sea, tiene sentido. Nuestra vida tiene un propósito, tiene una misión. Y eso es a lo que queremos profundizar hoy. La resistencia. En la resistencia habían personas de todo tipo, de diferentes disciplinas, conocían diferentes cosas. Incluso el mismo Luke Skywalker, ¿se acuerdan de Luke Skywalker? Él salió prácticamente era un granjero, ¿sí? Era un granjero. Pero aún desde antes de nacer, ya tenía una misión y un propósito. A él lo van a buscar para sacarlo de esa granja y llevarlo a cumplir la misión y el propósito. Y sabes, yo creo que lo que ha venido hablando Dios durante todo este tiempo, aún con la serie que vimos anterior, con los 5 ministerios y todas estas cosas que Dios ha venido hablando, es retándonos un poco a salir de nuestro campo y de nuestra comodidad. No sé qué quiere ser Él a futuro, no sé qué quiere hacer mañana, pasado, en un año. Pero lo que está hablando a la iglesia es que tenemos que dejar de ser los granjeros y ocuparnos de la misión, ocuparnos del propósito, tomar nuestras almas y salir a la pelea, salir a la guerra. Porque hay muchas personas que están viviendo en oscuridad y dice que nosotros somos la luz y tenemos la responsabilidad de ir por ellas, de ir a rescatar, a salvar. Jesús vino al mundo a salvarnos. ¿Cuál es nuestra tarea? Ayudarle también a Él a seguir alcanzando a personas. La iglesia realmente es un grupo pequeño de personas diversas, así como el grupo de la resistencia en Star Wars. Son personas imperfectas, pero que realmente quieren causar una revolución en el mundo, traer su reino a esta tierra. Somos un movimiento, porque ya vamos a hablar de un poco más adelante, que no somos algo rígido, no somos una institución como tal. Nos organizamos, claro. Tenemos un líder, por supuesto. Nuestra cabeza es Cristo. Él es nuestra cabeza. ¿Sí? Tenemos un mando y buscamos la justicia y la libertad. No buscamos irnos a la eternidad. Señor, rescátame a mí, porque es que me quiero ir a la eternidad contigo. No, espérate. Ya Él te rescató. Ahora ayuda a rescatar. De eso se trata ser cristiano. No solo que me salve, sino de que yo tengo que ir a rescatar a otros. Somos una milicia que no combate con armas de este mundo. El Espíritu Santo nos ha dotado con dones para ir y batallar. Ahora, miren esto tan importante y quiero que lo vean también en pantalla. Entre la vida de Jesús y la práctica de la iglesia no puede haber ruptura, sino continuidad. Continuidad. La predicación de Jesús fue el estilo de vida de la iglesia primitiva. ¿Cómo vivía la iglesia primitiva? Vivía el reino de Dios. Vivía el reino de Dios. Vivía la predicación de su maestro. Y creo que tenemos que aprender mucho de esa iglesia primitiva. Y creo que lo hemos estado hablando un montón. Fíjense que hemos hablado de Hechos. ¿Se acuerdan de la serie Irresistible? Sí, hemos hablado de Romanos. Hemos hablado de esa iglesia que nació con una misión y un propósito. Pero que si ustedes se dan cuenta en la historia, ha venido desconfigurándose, ha venido desfigurándose de alguna manera ese mensaje principal. Reino de Dios viene de la palabra, o reino viene de la palabra basileia. Basileia. ¿Qué significa basileia? Imperio. Era la palabra que usaban para referirse al imperio romano, basileia. ¿Sí? Entonces, como que el reino de Dios se acerque, es como decir que el imperio de Dios se acerque a la tierra. Y esto es un poco para la época y para su momento, decirle en ese momento al imperio romano que había un imperio superior y que había un emperador que era Jesús, ¿sí? Que había un rey por encima del imperio romano, era absolutamente
retador o incluso podía ser hasta peligroso, ¿cierto? Peligroso, porque lo podían llevar a una cárcel o te podían matar, en fin. ¿Se acuerdan luego de la persecución que hubo contra la iglesia? De hecho, por eso se produce la persecución. Un reino que trae salvación a toda la humanidad. Los romanos se asustaron porque pensaron que era un imperio y un gobierno, ¿no? ¿Se acuerdan cuando persiguieron a los bebés porque había nacido el rey? Pero ellos no entendían el reino, no entendían de qué se trataba esto. Y lo que quiere Dios es que entendamos nosotros hoy de qué se trata. Este es un reino diferente. Es un reino inconmovible. Es un reino que no perece. Es un reino que ya venció. Una iglesia que se relacionaba diferente fue lo que se gestó en ese momento. Una iglesia que se relacionaba diferente entre ellos, una iglesia que se relacionaba diferente con su entorno, incluso con sus autoridades y su gobierno. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Al César lo que es del César. Mientras todos estaban tratando de pronto evadir impuestos, lo que hacía Jesús era al César lo que es del César. Esto no se trata de ir en contra se trata de generar una oposición y una resistencia, ¿cómo lo podríamos decir hoy? Pacífica, ¿no? Porque la revolución de Jesús realmente fue esa, traer paz. Una comunidad alternativa que no busca su propia conveniencia, que no le interesa el poder o la riqueza. Y esto a mí me parece muy, muy grande y muy poderoso y muy maravilloso. Porque es que hoy todos perseguimos ¿qué? Lo material, la riqueza, la papita, ¿sí? Vamos persiguiendo así, vamos persiguiendo. Pero es que este reino es diferente. En este reino no tienes por qué preocuparte por qué comer o qué beber. ¿Te acuerdas de Mateo 6? No. Aquí hay algo más importante por lo que trabajar. Esa es la esencia del Evangelio. Esa es la esencia del Evangelio. Fueron en la práctica conceptos contraculturales que dieron origen a un nuevo pueblo, que ya no solo era Israel. Antes se hablaba de Israel, pero es que en Jesús se abrió la puerta y todos pudimos hacer parte de ese pueblo, judíos, griegos. ¿Se acuerdan lo que decía Romanos? Gentiles, todos caben en ese nuevo pueblo. Una nueva raza, pero también una nueva lealtad. Una nueva lealtad. El pueblo romano era un pueblo politeísta. Tenían muchísimos dioses, ¿cierto? Pero resulta que salió un nuevo pueblo, una nueva comunidad alternativa que creía en uno solo. Eso es ilógico. Estamos viviendo en tiempos romanos que heredamos un montón de cosas de los griegos. ¿Cómo me van a decir que hay un solo Dios? Es ilógico. Pero esa era la comunidad alternativa. Lo que no parece que es lógico, ahí está el reino. ¿Sí? Ahí está el reino. Una nueva lealtad, porque solo tenemos un único Dios verdadero, solo a Él seguimos, solo a Él honramos, solo a Él servimos, solo a Él escuchamos. Jesús es rey. Esa lealtad, esa nueva lealtad generó persecución. ¿Se acuerdan del circo romano? ¿Se acuerdan de toda la persecución que sufrió la iglesia? Incendiaron Roma, le echaron la culpa a los cristianos, todos los cristianos tuvieron que salir huyendo. ¿Se acuerdan de toda esa historia? ¿Por qué? Porque era una provocación al status quo. ¿Cuál era el status quo? El gobierno, un emperador, ¿cierto? Unos dirigentes, todos siguiendo las órdenes de los dirigentes, el gobierno oprimiendo a un pueblo. Pero de alguna manera esa resistencia que se empezó a generar provocó el status quo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un rey, de un emperador, que estaba por encima del emperador romano. El reino de Dios que predicaron los primeros cristianos nada tiene que ver con muchas predicaciones de hoy. Y por eso quisiera que fuéramos muy cuidadosos con lo que escuchamos, con lo que vemos, lo que atendemos, el consejo que seguimos. Porque hoy las predicaciones te hablan de dominio, de sanidad emocional, te hablan de teología de la prosperidad, ¿sí? Tú crees en Dios, mereces, tienes que tener más y más y más y más dinero, ¿cierto?
esa teología no es la que predica la iglesia. Esa teología no es la predicación del reino de los cielos. Hoy se busca un bienestar propio, personal, ¿sí? Poder económico y político. La iglesia no busca un reconocimiento, la iglesia no busca popularidad. La iglesia tiene una misión y tiene que enfocarse en su misión. La eclesía fue una comunidad completamente alternativa. ¿Y a qué me refiero con la alternativa? A que es la puerta de salida de la tradición o de lo que conocemos. Es ese lugar de esperanza mientras el mundo está en caos. O sea, es una alternativa, es una realidad alterna. Eso es el reino de los cielos. Una realidad completamente alterna a la nuestra. La iglesia de manera descentralizada, sin depender del Estado, sin depender de instituciones, dentro de ella misma generó y vivió principios que estaban afianzados en Jesús y en la palabra, en la Biblia. Entonces desarrolló prácticas en su interior de justicia, de dar valor a las personas, ¿cierto? De dignificar a las personas, de levantar al marginado. Todas estas prácticas eran una locura para el momento. Eran una locura para el momento. O sea, recuerden que incluso los romanos hasta los niños los hacían a un lado, los marginados, los enfermos. Todas estas situaciones, lo que viene a hacer ese reino es a proponer una comunidad diferente, alterna, ¿sí? Que no se parece a la cultura del momento. En un principio, el Estado le persiguió, ¿sí? Que fue lo que acabamos de hablar. El Estado persiguió, o sea, el gobierno persiguió, el imperio persiguió, ¿cierto? Pero hubo un giro en la historia. Y es lo que llaman el giro constantiniano. ¿Se acuerdan de Constantino? Ahí vamos a hablar un poquito de historia, muy poquito. Constantino, ¿se acuerdan de Constantino? Que fue quien se hizo cristiano y convirtió prácticamente el cristianismo, ¿cierto? Como la religión, digámoslo así, de Roma y del momento y del lugar. Fue quien estableció la libertad religiosa, ¿sí? Pero luego le sucedió el señor Teodosio I. Y Teodosio I fue el que estableció como religión oficial el cristianismo. O sea, a partir de ahora, por decreto, todos tienen que ser cristianos. Y uno pensaría, ¡ay! Los cristianos de su momento, Señor, gracias, yo me imagino. No, ya lo hicimos. La religión oficial del imperio ahora es el cristianismo. ¿Y saben? Creo que fue, bueno, no me voy a atrever a decir que fue más malo que bueno, pero creo que trajo muchos retrocesos en lo que debe ser la iglesia. Porque se dio una alianza total de la iglesia con el Estado, de la iglesia con el imperio. Pero es que la resistencia en Star Wars jamás hace negociaciones con el imperio, jamás se mezcla con el imperio. O sea, nosotros no hacemos alianzas con el mundo, es lo que dice la Biblia, y ya lo vamos a leer más adelante. Pero aquí se empezaron a hacer alianzas, ¿sí? Y perdimos 3 cosas. 1, en el aspecto individual, nosotros, propiamente como individuos, perdimos la opción de elegir. ¿Alguno de aquí, de los que están aquí hoy, obligatoriamente le han hecho creer en Jesús? ¿Alguno aquí está obligado? ¿Alguno le han dicho, hey, es que tu religión, es que tu Dios tiene que ser Cristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Obligado? ¿Viniste obligado? La elección. Jesús no viene a imponerse. Jesús viene a presentarse como una alternativa. Pero una alternativa ¿qué? De vida. Y tú eliges. El gobierno se impone. El Estado impone. Eso perdimos a nivel individual. A nivel comunitario, ¿qué perdimos? Desaparecieron esas nuevas formas de solidaridad cristiana. ¿Por qué? Porque ahora todos nacen cristianos. Ya no es esa comunidad alternativa. Ya, tú naciste en Colombia, naciste católico, o a mí me pasó, ¿no? Así, tal cual.
porque era la religión oficial. ¿Cuál es la religión oficial de Colombia? El catolicismo, ¿cierto? Igual, la religión oficial de ese momento en el imperio se convirtió en el cristianismo. Entonces tú naces siendo cristiano, pero no tienes ni idea de quién es Cristo. Y ahí está el problema. ¿Ves? Tercera cosa que perdimos, la proyección social de la iglesia. ¿Por qué? Porque cambió la ética cristiana, cambió nuestra ética, nuestros principios fueron negociados. Pasamos de la no violencia radical, ¿se acuerdan del Sermón del Monte? Pasamos de la no violencia pasamos a una violencia legítima, ¿no? ¿Legitimizada por quién? Por el Estado. ¿Se acuerdan de las cruzadas? ¿Cómo conquistaron América? A la fuerza. Aquí nos obligaron a creer. Vinieron, acabaron con todas nuestras cosas y nos obligaron a... ¿Sí? Dios usa todas las cosas porque ustedes saben cómo es Dios. Y Él aún usó todas esas cosas para seguir extendiendo su reino. Porque Él no ha perdido, recordemos eso. Él ya venció. Pero eso desconfiguró completamente el cristianismo. ¿Sí? La alianza nos hizo perder nuestra forma, de alguna manera. Incluso, hoy tenemos muchos cristianismos. Ustedes han escuchado, eso se volvió una baraja, ¿no? ¿Tú a cuál cristianismo quieres pertenecer? Porque hay muchos. Sí, hay muchos Cristos, pareciera. Pero no, realmente solo hay un Cristo. Y ese es el que tenemos que seguir. Él es nuestro maestro. Él es nuestra guía. Él es quien nos da el consejo. Su palabra es la que hace que nosotros vayamos caminando en la luz. La iglesia oficial sacrificó su identidad. Digo, la iglesia oficial, la iglesia del imperio, sacrificó su propia identidad. Porque todo altar demanda algún tipo de sacrificio. Todo altar demanda algún tipo de sacrificio. Ya el Dios en el que nosotros creíamos que era uno, ya no es uno. Se convirtieron en varios, ¿sí? Tratándolo de camuflar de alguna manera, ¿no? Creemos en Dios, pero también creemos en otras cosas. Y resulta que esa adoración, ¿no? Te empieza a demandar un sacrificio. Y la iglesia sacrificó su identidad. Ahora bien, la iglesia predicó a Jesús como Señor de un reino alternativo. Y así se materializa esa nueva comunidad de justicia y paz. No se impone desde arriba, no se impone de una manera con guerra, con poder, no. Se impone no se impone desde arriba. No se puede coaccionar la lealtad a Jesús. O sea, yo no te puedo obligar, no te puedo coaccionar a que creas en Jesús. Eso es una cosa propia de tu corazón. Otra cosa, el amor, la paciencia, la bondad, benignidad. ¿Se acuerdan? El fruto del Espíritu Santo. ¿Lo puedo producir yo? No. ¿Lo puedo producir yo en ti? No. Es una obra de Dios, del Espíritu Santo. Por tanto, es algo que se da a través de la relación con Dios. Por eso la iglesia primitiva fue subversiva. La iglesia primitiva realmente fue contracultural, fue subversiva. Fue capaz de resistir el sistema, fue capaz de resistir las costumbres, fue capaz de resistir la cultura, fue capaz de resistir las maneras, sus formas y aún el mismo imperio. Y estoy pensando en tres cosas que hacen una verdadera comunidad alternativa, viendo el modelo de Jesús, ¿sí? Nuestro gran maestro. ¿Cuáles son esas tres cosas que pueden resistir, que nos hacen diferentes y que nos permiten resistir al mundo? Lo primero, una identidad clara. Una identidad clara. Yo no sé si son las únicas tres o fueron las primeras pero realmente esas tres cosas, identidad clara, lealtad radical y valentía, para mí es lo que nos hace diferentes, de alguna manera, de otras comunidades. Al saber quiénes somos en Cristo, hablando de identidad, rompemos nosotros compromisos con el mundo. ¡Ey!
yo soy un hijo de Dios. Como hijo de Dios, tengo unas características, unas capacidades y tengo una misión. No nos desviamos. No perseguimos lo que perece. Sabemos que tenemos un propósito y es que todos conozcan ¿a quién? A Cristo y alcancen salvación. Miremos, les voy a leer rápidamente unas citas. Pon mucha atención porque lo voy a leer muy rápido. No lo voy a repetir, pero pongan atención. Voy a leer 2 Corintios 5, 16 al 17. Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Efesios 1, 5 al 6. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el propósito de su voluntad. 2 Corintios 10, 3 al 5. Es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Primera de Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué tal? Eso somos. Esa es nuestra identidad. Vámonos ahora a esa lealtad radical, ¿no? Esa lealtad. Yo les dije que la iglesia comprometió su lealtad en su momento, pero no quiere decir que no haya seguido ese reino y ese mensaje y esa iglesia real y verdadera. Segundo punto, lealtad radical. Tenemos una sola lealtad, un único Dios. Eso nos diferencia con un montón de religiones de afuera. Un único Dios, que son 3 personas. Sí, es difícil de entenderlo, pero así es. Luego lo puedes ir a ver y estudiar particularmente en la Biblia, pero así es. Aceptamos voluntariamente el señorío de Cristo. Señor, yo me hago pequeñito para que tú vengas y tomes el control de mi vida. Nosotros no vivimos por nuestra propia voluntad y a nuestras maneras y a nuestro acomodo, ni buscando mi beneficio personal. Nosotros vivimos entendiendo que hay un reino, que hay un Señor y aceptamos su señorío y estamos a su servicio. Eso somos nosotros los cristianos. Vivimos en pro de su causa. De su causa. Esta resistencia vive en pro de su causa, de la causa de nuestro Maestro. No hacemos alianzas, no cedemos, no creamos nuestros propios dioses. ¿Saben? Esa es la tendencia hoy. Porque la gente sigue necesitando espiritualidad, la está buscando, pero está yendo a los lugares equivocados. Y aún están creando sus propios dioses. Unos dioses que se acomoden a sus necesidades, unos dioses que satisfagan sus emociones, ¿sí? Sus deseos. ¿Ustedes se acuerdan de esa canción de Depeche Mode que se llama Personal Jesus? ¿Cómo se llama? Personal Jesus. Que dice que tu propio, your own personal Jesus. Tu propio Jesús personal. Por eso les digo, cristianismos, muchas maneras, ¿no? Pero es que la Biblia dice que solo hay un camino, que solo hay una verdad. ¿Y es quién? Jesús, no hay más. Jesús. Y voy a leerles rápidamente. Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Marcos 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Marcos 8:35. Porque el que quiera salvar su vida la perderá,
Pero el que pierda su vida por causa, el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio, la salvará. Ruth 1:16. Pero Ruth respondió: no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas, viviré donde tú vivas, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Filipenses 4:3. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida, y está hablando Pablo. Eso es lealtad. Lo que dijo Ruth: mira, no importa lo que hagas, a dónde vayas, donde tú vayas yo voy a estar, lo que tú quieras yo voy a hacer, tu Dios será mi Dios. Y en la resistencia tenemos lealtad a Dios, pero también entre nosotros como hermanos. Nos cuidamos, nos protegemos. Mientras estábamos en la atracción, llegaron los líderes de la resistencia a salvarnos. Porque eso es la iglesia. ¿Qué te está pasando? ¿Qué debilidad? ¿En dónde estamos flaqueando? Bueno, enviemos municiones, enviemos personas. ¿Sí? Somos un ejército. Y necesitamos cubrirnos también entre nosotros. Eso fue lo que modeló Jesús. Tercero, valentía. Valentía. ¿No? La valentía es, digamos que cuando pensé en valentía, el Señor me hablaba mucho de la santidad, de la consagración. Hoy, vivir una vida consagrada a un único Dios es una utopía. Es verdaderamente difícil. Pero la doctrina, ¿sí? La teoría, se hace inútil si no se acompaña de una vida santa. Hoy eso es retrógrado, eso es anticuado, pero decía un autor, J.C. Ryle, que habla de la santidad, dice que solo la fe justifica, pero solo la fe no santifica. O sea, el tema de la santidad es algo que nosotros debemos procurar. Eso dice la Biblia: procura, esfuérzate, hay que trabajar, hay que hacer. Y hay que llevar una vida que modele a quien nosotros seguimos, que es a Cristo. Debo hacer mi parte. Ahora, vivir contracorriente requiere decisión y firmeza. Eso es valentía. Valentía es que mientras todos dicen A, yo digo B. Mientras todos quieren ir a la derecha, yo voy a la izquierda. ¿Por qué? Porque es que Jesús me lo está pidiendo. Jesús me lo modeló. Eso es valentía. Es superar los miedos y las vergüenzas. Pero cuidado. La santidad es una autoridad interior, no es aislamiento, ¿no? A mí me enseñaron alguna vez: no entres a esa peluquería porque te contaminas. No vayas a ir a esos lugares de pecado. El cine, ¿saben? Yo por muchos años no fui a cine. ¿Por qué se ríen? No se rían de mí. Por muchos años no fui a cine. Porque en su momento a mí lo que me enseñaron en la iglesia, desde niña, era que eran lugares oscuros. Sí, eran lugares en donde podían pasar un montón de cosas y lugares en los que yo me podía contaminar. Entonces a uno en esa época el cristianismo era un poco miedoso, ¿no? Si yo pronto me pongo la chaqueta de él, porque también nos decían eso, no se presten la ropa, ¿no? Porque le pasa las cosas de él, y decía: Dios mío. Pues yo no sé si ustedes, los que están riendo seguramente lo vivieron. Porque no podíamos hacer eso, nos contaminaba el mundo. Pero es que la resistencia no es eso, ¿sí? O sea, no es no hagas vida en el mundo. Lo que te está diciendo Dios es: yo los envié al mundo, necesito que vayan allá, que se mezclen, que sean como serpientes. ¿Cómo era que decía? Astutos como serpientes, ¿sí? ¿Cómo? Mansos como palomas. Gracias, Yeyita. Entonces, nos han enviado, tenemos una misión y un propósito, no nos podemos esconder. No, tú me contaminas, me haces mal. No, obviamente, tú tienes que escoger, seleccionar, saber con quién andas. Eso dice la palabra. Tienes que ser sabio, pero tienes que ser enfocado en la misión y el propósito que Dios quiso para tu vida. Dice, voy a leerles nuevamente unas citas rápido, pongan bien atención. Santiago 2, 17 al 18.
Así pasa también con la fe. Por sí sola, sin acciones, está muerta. Pero alguien puede decir, tú tienes fe, yo tengo acciones. Pues bien, muéstrame tu fe sin las acciones y yo te mostraré mi fe por medio de mis acciones. Romanos 1:16. A la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. De los judíos primeramente, pero también de los que no son judíos. 1 Corintios 9:24. En una carrera son muchos los que corren, pero solo uno obtiene el premio. Corren de tal modo que ganen la carrera. Hechos 28:31. Y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo y nadie intentó detenerlo. Pablo, último capítulo de Hechos, últimos versículos. Lo último que hizo en su vida fue proclamar el reino de Dios. Proclamar el reino de Dios. Y lo hacía de tal manera y con tan valentía que nadie podía detenerlo. Nadie puede detener la iglesia. Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿no? Hay que estar haciendo una renovación. Es decir, ya tenemos una nueva vida, fuimos regenerados, pero ahora nuestro trabajo es mantener esa comunión con Dios, mantener esa santidad que nosotros ya somos santos, ¿no? Y esa es la tensión en la que vivimos constantemente. Ya somos, pero tenemos que seguir trabajando. Es decir, ya Jesús venció en la cruz, pero, espérate, no ha regresado, no ha establecido su reino completamente en la tierra. Y ahí es en donde estamos nosotros trabajando. Peligro. Todo lo anterior no quiere decir que debemos salir huyendo del mundo. No debemos salir huyendo del mundo. Y de manera cobarde, ¿no? Tener un modo de vida escapista. Yo me escapo de la realidad del ser humano. No podemos escapar de la realidad de nuestro vecino, de la realidad de nuestro país, de la realidad de nuestra sociedad. No podemos escaparnos. Vinimos aquí a hacer luz. No estamos llamados a vivir en el exilio. No nos podemos desentender del mundo. Más bien, buscamos trabajar en medio de él a partir de la obra regeneradora de Jesús, del Evangelio. Servimos a los demás. Somos sal y luz. No nos escondemos. Promovemos la justicia, los principios, los verdaderos valores. Ser fieles al Evangelio, decía Karl Barth, que es un teólogo muy importante del siglo XX, decía, ser fieles al Evangelio implica tener la Biblia en una mano y el periódico en la otra. ¿Sí? Los principios divinos, ¿cómo yo los traigo a la realidad, a la actualidad, a mi vecino? Vivir en esa realidad a veces difusa, ¿no? Estar en el mundo y no ser del mundo es compleja y podemos incluso irnos de pronto a uno de los extremos, pero Dios nos llama a mantener un equilibrio santo. ¿Por qué? Porque la misión de Jesús, y esto no nos podemos olvidar nunca, nunca. Recordemos que amamos a Dios y amamos a las personas. La misión de Jesús empezó con la encarnación. Nuestra misión es dar continuidad a su sueño de salvación para el mundo. Si Él se hizo carne, si Él siendo Dios bajó, ¿cierto? Y se despojó de sí mismo, nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Eso es dar continuidad a su ministerio. Ponernos en los zapatos de nuestro vecino, ponernos en los zapatos del que está allá afuera y no tiene esperanza, que está sufriendo. Nosotros tenemos algo que contar, tenemos algo que mostrar, tenemos algo que vivir. A Jesús mismo tenemos que vivir. Hay un libro que me gusta mucho que se llama El libro que le dio la forma al mundo. Si alguna vez lo pueden leer, es maravilloso. El autor es de India, se llama Vishal, creo que se llama. Y habla cómo todos los principios bíblicos han hecho cambios drásticos en la forma en que nosotros nos desarrollamos como seres humanos. Habla, por ejemplo, acerca de cómo la Biblia
o cómo la cristiandad, esa iglesia primitiva dio valor al ser humano. Cuando el ser humano era una cosa más, la Biblia habló de un valor, de dar dignidad al ser humano. Por eso se dan los derechos humanos posteriormente, ¿sí? De hecho, todo el medioevo fue prácticamente Estado e iglesia una misma cosa, ¿no? Ustedes ven las artes, la arquitectura, todo el medioevo, pues tenía una influencia cristiana. Pero luego cuando llegan otros momentos de la historia, pues empiezan a ver pues esas realidades de, oye, sí, la iglesia ha estado bien, pero mira, se perdieron muchas cosas, la iglesia empezó a oprimir, a perseguir. ¿Se acuerdan de las, ¿cómo se llamaba? Cuando mataron a ¿los qué? La Inquisición. Gracias, Dieguito. Siempre me salvas. La Inquisición. Ahora la iglesia dejó de ser perseguida y ¿saben qué se convirtió? En perseguidor. Triste, ¿no? Es muy triste. ¿Cómo no nos damos cuenta de eso? O sea, ¿cómo podemos seguir las corrientes del mundo sin darnos cuenta? Simplemente nos dejamos llevar. ¿Saben? Habían cristianos de renombre apoyando el régimen de Hitler. ¿Sabían eso? ¿Cómo? O sea, ¿cómo llegamos allá? No entiendo. ¿Sí? Pero Bishop nos hace pensar en todas esas cosas, esos principios que están en nosotros, que son bíblicos y que son del reino, que no son de este mundo, y que nos han ayudado a crear, por ejemplo, redes hospitalarias. Las redes hospitalarias nacen a partir de un principio bíblico, de ayudar al que está enfermo. La democracia, la educación. ¿Saben las primeras universidades cómo se fundaron? Por movimientos cristianos. El cristianismo siempre ha estado ahí en la historia. Siempre ha estado. Y creo que nosotros tenemos una responsabilidad muy grande para quedarnos sentados. La iglesia solo se puede desarrollar a partir de una nueva y alterna realidad. No se parece a nada en este mundo. Los convocados, ustedes y yo, a esa nueva asamblea cristiana, son personas que han salido de su vieja manera de pensar, de vivir, que han salido de los sistemas del mundo, que han salido de las corrientes del mundo, que han salido de ese pensamiento humanista o humano, de los dogmas incluso religiosos, ¿sí? De las estructuras de poder y de dominio. Ahora tenemos unas nuevas relaciones a partir de Jesús. Se gestan nuevas relaciones con Dios, con el planeta, ¿sí? Con otras personas. Porque esas fueron las rupturas que sucedieron cuando vino el pecado al mundo. Dañaron todas estas relaciones. Jesús vino a restablecer esas relaciones. La iglesia hace parte del ministerio de la reconciliación. El tiempo de la hegemonía cristiana en Europa y América terminó. Ya los cristianos no somos la religión oficial, ya no somos la hegemonía, el poder, no tenemos el poder, digamos, en Europa, América. Pero es un pasado que tampoco queremos repetir. Entonces, ¿qué con el cristianismo de hoy? ¿Será que el reino sigue vivo? ¿Será que nuestra fe sigue viva? ¿Cómo seguir resistiendo? ¿Cómo seguir resistiendo? Si hemos tenido en la historia tantos momentos de mezclas, de negociaciones, ¿cómo resistimos? Pero ¿saben? La forma es volver al cristianismo de origen. Volver al cristianismo de origen. ¿La predicación de qué? Del reino de Dios y el señorío de Cristo. Esas dos cosas nos bastan. ¿Por qué? Porque nuestro esencial en nuestra fe cristiana no se basa en dogmas, normas, reglas. No, se basa en una persona. Y eso nos hace completamente diferentes. Es Jesús. La persona de Jesús. Volvamos a Jesús. Volvamos al cristianismo de esencia. Las alianzas pervierten el movimiento de Jesús y nos llevan de manera sigilosa al lado oscuro. ¿Se acuerdan del lado oscuro? ¿Se acuerdan de, cómo era que se llamaba que después le pusieron el nombre de Darth Vader? Gracias, me salvaste también. ¿Anakin?
Anakin, que se dejó influenciar por la fuerza oscura. Él nace con un propósito, tenía un propósito dentro de su grupo, pero él se deja influenciar por la fuerza oscura y termina siendo el villano de la película, que es Darth Vader. Y aunque después, ustedes van a ver al final, hay un tiempo para que él se redima, ¿no? Pero lo que hace todo el tiempo es atacar lo que en el principio él creía, ¿no? Sus propias convicciones. La fuerza oscura está. La fuerza oscura es real. No es una fantasía. Las películas, todas estas historias, incluso superhéroes, están basados en la Biblia. Ustedes se van a dar cuenta, ¿sí? El hijo que envían desde un lugar lejano y llega a la tierra, Superman, ¿no? ¿Pero de quién están hablando? De Jesús. Todas estas historias tienen bases bíblicas. Ustedes las pueden descubrir muy fácil. Y en Star Wars pasa tal cual. Y la fuerza oscura es real, la fuerza oscura está ahí. Bueno, el lado oscuro, la fuerza, el lado oscuro. Pero nosotros somos la resistencia, no nos dejamos contaminar fácilmente, no nos vamos a mezclar ni vamos a negociar. Mientras aquí abunda el egoísmo y el individualismo, la resistencia es generosa y busca el bien comunitario. En un mundo que ha relativizado los vínculos, los cristianos hacemos relaciones de pacto para la vida. Cuando las corrientes te llevan a pensar que lo material es lo importante, la iglesia te invita a valorar lo trascendente, lo eterno y lo que no perece. Cuando el sistema oprime, la iglesia da voz y propósito a los marginados y vulnerables. Frente a la cultura de la imagen y la inmediatez, la resistencia invita a buscar la belleza que reside en el corazón, en el interior, aprender a esperar en los procesos de la vida. En un mundo lleno de hates y odios, los cristianos promueven la reconciliación y el amor. La nueva humanidad es fruto del Espíritu Santo. Tú haces parte de esa nueva humanidad. No la consecuencia ni de gobiernos, ni de poderes temporales, ni de estructuras, ni de instituciones. Nuestra esperanza es Cristo. No podemos seguir negociando nuestra fe. Somos la voz profética del mundo. Y ustedes ya entendieron lo que es la profecía, no es adivinación. Nosotros traemos palabra de esperanza, de exhortación, para levantar a las personas. Esa es la voz profética. La iglesia tiene una voz profética para el mundo. No la podemos apagar. No la podemos apagar. ¿Por qué será que la iglesia florece tanto en persecución? ¿Nunca se han preguntado? Porque cuando más somos perseguidos, más sale a flote la esencia de la iglesia. ¿Cómo vemos a Cristo hoy? ¿Qué tipo de cristianos somos? ¿Qué tipo de cristianos somos? Pero bueno, que la fuerza nos acompañe. Solamente leo para ustedes. Con esto termino. Perdón por pasarme, pero es que, ¿sí? Pero bueno, dice, Santiago 4, 12 al 18. Si quieren tomen nota de este versículo, los que están allá apuntando. Santiago 4, 12 al 18. Yo lo voy a leer en la versión Nueva Biblia Viva. Y quiero que le presten mucha atención porque son las recomendaciones finales de esta predicación y son palabras de Santiago, de nuestro Santiago, nuestro Jedi. ¿Qué más? Jedi, Santiago. Dice así. Versículo 12. Dichoso el que permanece firme durante la prueba, porque cuando la supera recibe la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Nadie debe decir cuando es tentado que es Dios el que lo tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tampoco tienta a nadie. Al contrario, cada uno es tentado por sus propios malos deseos que lo arrastran y seducen. Los malos deseos dan a luz el pecado. Después, cuando el pecado se desarrolla completamente, da a luz la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. De lo alto nos viene todo lo bueno y perfecto. Allí es donde está el Padre que creó todos los astros del cielo y que no cambia como las sombras. Él quiso darnos vida por medio de la palabra de verdad para que fuéramos los primeros frutos de su creación. Hay que poner en práctica la palabra. Mis queridos hermanos, pongan atención. Todos ustedes deben estar listos para escuchar, pero deben ser lentos para hablar y para enojarse. Porque el enojo no deja a la gente vivir con justicia como Dios quiere. Por eso, despójense de toda suciedad y de la maldad que tanto abunda.
De esa manera podrán recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. Esta palabra tiene poder para salvarles la vida. Pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a escucharla. Pues de otra manera se engañan a ustedes mismos. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que mira su cara en un espejo y en cuanto se va se olvida de cómo era. Pero el que pone su atención en la ley perfecta que da libertad y sigue en ella sin olvidar lo que ha oído y hace lo que ella dice, será dichoso en lo que hace. Si alguien se cree religioso pero no controla su lengua, se engaña a sí mismo. Y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha que a Dios le agrada es esta. Pongan atención. Ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus problemas y estar siempre limpio, sin mancharse con la maldad del mundo. Ahí está el resumen de todo lo que hemos hablado. Nuestra ética devela nuestra fe. Nuestras obras hablan del Cristo que seguimos. La iglesia no es una comunidad pasiva. Tenemos una fe viva. Pregunta a Dios hoy cómo te puedes sumar. Pregunta a Dios cuál es tu misión, cuál es tu propósito. ¿Seré piloto? ¿Seré conductor? ¿Seré líder de un ejército? Simplemente llevaré un mensaje, seré un mensajero. Aquí no hay rangos, no hay superiores. Aquí todos trabajamos por un mismo fin porque tenemos un único Dios verdadero y un único maestro y un único líder. Y un único pastor que es Jesús y Jesucristo. Hay muchas cosas por hacer. Hay muchas cosas que sueña la iglesia. Muchas cosas que sueña la iglesia. Muchas cosas que hemos soñado. Pero nosotros solos o solo el liderazgo no puede hacerlo. Necesitamos un ejército que vaya y haga la obra del ministerio, es lo que dice la palabra. Nosotros entrenamos, nosotros ponemos las bases, formamos, te levantamos cuando te caes. Pero la obra la tienes que hacer tú. Y allá el Señor te está esperando y allá el Señor te está llamando. Incluso para las personas que nos ven también, ¿no? Si viste este mensaje, por alguna razón llegaste al canal en YouTube y estás viendo este mensaje, ten claro que tienes un propósito y que no estás solo. Aquí hay una comunidad, hay un ejército ahí, una familia a la que puedes pertenecer y sumarte a la revolución de la resistencia del reino de los cielos.